Entonces, vamos a compartir un resumen de este libro, de este audiolibro, El fin de la ansiedad, de Gio Sahral. Bueno, el título del libro es un poco cuestionador incluso para mí. Eh, ¿Por qué? Porque ¿tendrá la ansiedad un fin? Desde la perspectiva del autor del audiolibro, es lo que narra en el libro es una experiencia personal, una experiencia de él propia, desde su propia mirada, desde su propia vivencia, y es posible que hayan otros autores que tengan otra mirada, eh, y el tema de la ansiedad es un tema que está en constante estudio y análisis, y salen muchas vertientes y muchos puntos de vista y muchos enfoques teóricos que van mirando este problema con diferentes perspectivas. Entonces, en el libro, de las cosas que yo rescato, que me parecieron interesantes, el reto de mirar, permitir y sentir la ansiedad. Es un reto, como decían muchas de ustedes cuando compartieron sus sentires, sus opiniones, el reto que nos cuesta muchas veces mirar y reconocer que tengo una situación de ansiedad y que no sé ponerle nombre y que posiblemente no sé lo que tengo y no sé cómo llamarle a eso. Y lo puedo confundir con otros síntomas, con otras situaciones, pero tengo un cuadro de ansiedad. Entonces, es importante virar ese desafío y ver los síntomas, que muchas veces los síntomas que tenemos se parecen a otra cosa y muchas veces lo confundimos con enfermedades físicas, que es lo que más muchas veces agrava el tema de la ansiedad. Que yo tengo una situación de ansiedad, tengo ya unos síntomas físicos, no solamente emocionales, sino físicos muchas veces y conductuales, de comportamiento que me dicen algo anda mal aquí. Entonces es muy importante el tema de conocer, porque no solamente conocer para mí, conocer porque tengo frente a mí familia, otras personas, amistades, que también la puedo mirar en ese cuadro. Y muchas veces cuando la persona está en ese cuadro no se puede mirar, sino que otras personas son las que muchas veces miran el cuadro desde fuera. Entonces, el impacto de reconocer que puede tener un cuadro de ansiedad, eso es sumamente importante. Confundir la ansiedad con otras enfermedades, sobre todo con los pensamientos catastróficos, que esto se refiere a que cuando yo tengo un nivel muy alto de ansiedad, posiblemente yo comience a pensar que algo malo me va a pasar, que tengo una enfermedad que ya me voy a morir, que algo grande me va a pasar, que esto es lo peor que me puede estar pasando, que yo no sé lo que yo tengo, que seguro que me queda poco tiempo. Son los pensamientos que llegan a la parte cognitiva de las personas. Entonces, surge mucho el tema de los pensamientos catastróficos, que es todo un tema en el tema de la ansiedad. Y también él habla en su historia personal cómo la relación del consumo de sustancias adictivas se conecta con la ansiedad. Y cómo por la gente tener ansiedad, eso es en doble vía, recurre a sustancias adictivas, de medicamentos, que muchas veces son medicados y que son necesarios, indicados por un profesional, que muchas veces hay cuadros de ansiedad que sí lo necesitan, pero también generan unos efectos secundarios también. Está el tema del alcohol y de otro tipo de drogas que cuando estamos ansiosos podemos recurrir a eso para supuestamente calmarnos, pero también si utilizamos ese tipo de sustancia, una de las consecuencias secundarias puede ser también que vayamos creando desarrollando estados de ansiedad. Por ejemplo, una persona que comienza a consumir alcohol con frecuencia, a lo mejor para calmar un problema emocional, algo que no ha resuelto, una situación que tiene ahí que no ha podido mirar, ni reconocer, ni trabajar terapéuticamente, pues posiblemente me voy a dopar con una sustancia, pero yo me dopo, eso es temporal. Cuando yo salgo de esa anestesia por esa sustancia adictiva, viene la ansiedad en mayor nivel, en mayor potencia, y eso me va a generar muchos cuadros de ansiedad, que también tenía mucho que ver con la historia que él presentaba de su vida, también de su trayecto, de su situación, de cómo él vivió y todo lo que él trató de hacer como mecanismo, lo que él podía hacer.
A veces la gente utiliza mecanismos, utiliza situaciones, formas como manera de lidiar con lo que le ocurre, porque no sabe cómo hacerlo. Por eso no es juzgar a la gente porque haga determinada acción, sino más bien es ver que esa persona posiblemente lo que encuentra en ese momento es esa herramienta, entre comillas, esa herramienta para poder lidiar con lo que le ocurre. Entonces, él habla de la importancia de aprender a ver la luz en el camino, que es la búsqueda de ayuda. Y él habla de todo, de cómo él tuvo un primer terapeuta, luego tuvo un segundo terapeuta, y cómo en ese segundo terapeuta con el que él se encuentra le ayuda, primeramente con un elemento clave que es conocer lo que te pasa, conocer sobre la ansiedad, ver cómo se da, qué es lo que ocurre, qué es lo que se siente, y es una manera de la persona reconocer. Entonces, cuando tú conoces, por ejemplo, sobre todo los indicadores conductuales, somáticos, emocionales, tú te vas dando cuenta y tú te vas ubicando en tu cuadro. Entonces, ese fue el gran paso de aceptar la ansiedad, reconocerla. A mí me pasa esto, yo siento esto es lo que me ocurre, ya yo sé ponerle nombre, ya yo sé lo que me está pasando. Entonces, ese primer paso, que tiene muchísimo valor, ayuda a que la gente se ubique. Eso fue lo que a él le pasó. Para la parte como más grandiosa para él fue el saber lo que él tenía y conocer los indicadores de los cuadros de ansiedad. Entonces, entre los síntomas de ansiedad que plantea el audiolibro, síntomas físicos como taquicardia, palpitaciones, presión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo y también alteración del sueño, incluso en el área hasta de la sexualidad, o mucha apatía a la sexualidad posiblemente, o ansiedad también en el sentido de la sexualidad. Entonces, estos indicadores, que son muchos más, pero son los más relevantes, no siempre la gente tiene todos estos indicadores. Puede que los indicadores varíen, sean diferentes, no lo tengamos todo, pero estos son los indicadores básicamente físicos que ocurren en un cuadro de ansiedad, que muy bien lo define él narrando su historia. Los síntomas psicológicos, la inquietud, esa inquietud que no puede estar, que no me siento en calma, en paz, el agobio, que me siento agobiada, que siento que estoy sobrecargada, pero no sé de qué estoy sobrecargada, sensación de amenaza o peligro, que me va a pasar, qué puede sucederme, ganas de huir, de salir, de no quiero enfrentar nada, de que no puedo, no tengo la capacidad, no me siento en condición, esa sensación de vacío, de que nada me satisface, nada me llena, esa sensación que se siente muchas veces, no solamente emocionalmente, se puede sentir físicamente. La gente dice esa sensación de vacío en el estómago, en el pecho, la gente lo dice. Ese tema de la despersonalización, que ya no me parezco a mí, que no sé quién soy, que tengo comportamientos que no se parecen a mí, que estoy actuando fuera de mi manera de ver la vida o de pensar, esa sensación de perder el control, que no sé dónde estoy, qué es lo que quiero, siento que no puedo con nada, no sé manejar nada, dificultad para tomar decisiones, porque como que hay un bloqueo a nivel emocional que nos impide muchas veces decidir con tranquilidad qué es lo que yo quiero realmente. La incertidumbre, esa sensación emocional de constantemente que me siento con una incertidumbre de que lo que puede pasar, de cómo me siento, de por qué me siento así, el temor a la muerte, porque como pienso que estoy mal físicamente, que algo grande me pasa, también pienso en la muerte. Incluso el temor a enloquecer, a perder el control mental, a desconectarnos de la realidad. Eso también ocurre. Estos indicadores son básicamente en un cuadro de ansiedad ya prácticamente clínico severo, porque muchas veces la ansiedad comienza con una escalada, con indicadores y luego vamos potenciando esos indicadores, como una de ustedes que decía, si yo no intervengo, si yo no sé lo que tengo, si yo no busco ayuda a tiempo, si yo no me comienzo a buscar alternativas, pues posiblemente de un cuadro de ansiedad a nivel leve, yo puedo pasar a un cuadro de ansiedad severo a nivel ya clínico diagnosticado. Síntomas conductuales, bloqueo, torpeza para actuar, a veces no sé cómo hacer las cosas, tal vez lo que sabía hacer antes no puedo hacerlo, o me cuesta hacerlo,
dificultad para estarme quieta o en reposo, postura cerrada, rigidez, o me pongo muy rígida corporalmente, me cierro, se nota en el cuerpo que me estoy cerrando, tensión en las mandíbulas, la famosa apretadura que hacemos aquí, mucha gente que está en situación de ansiedad, hay muchas prácticas corporales para trabajar el tema de soltar la mandíbula, que es una zona donde se alojan muchas emociones no resueltas. El estado de alerta siempre estamos hipervigilantes, estamos como mirando qué es lo que va a pasar, cualquier cosa nos asusta. La irritabilidad, puede haber irritabilidad, mal humor, reactividad, la verborrea, hablar de manera precipitada, de manera que no podemos parar, hablando, eso verborrea. El temor excesivo, posiblemente a todos, si hay gente que ve noticias, ya si pasa una cosa en Alabama, ya que va a pasar, o si pasa una cosa aquí, o si hay o sea, ya traemos todo y generalizamos que todo está mal, que hay peligro por donde quiera. Este tiempo, por ejemplo, con tantas situaciones, es importante que nos observemos, porque a veces todo lo que vemos, y es que todo lo que está afuera nos impacta, todo lo que pasa en el entorno, de alguna manera, aunque no tengamos un cuadro de ansiedad, puede desarrollar algún síntoma de ansiedad por todo lo que estamos viviendo. Tenemos que estar bien alerta a cómo nos estamos sintiendo, qué acciones estamos teniendo, qué comportamiento estamos exponiendo y también dificultad para colocar límites, porque cuando estoy así, estoy tan desconectada de mí que no sé poner límites, no sé decir no, si digo que sí, si digo que no, no sé cómo actuar, cómo desenvolver. Los síntomas cognitivos a nivel de la mente, falta de concentración y memoria. Por ejemplo, hoy yo veía a una paciente que está pasando por una situación muy difícil a nivel familiar y se me están olvidando las cosas. Nunca me pasaba eso. Es que tengo un cuadro de ansiedad por situaciones familiares, que tiene un bloqueo emocional que ya no sabe cómo manejarse, entonces ya está teniendo olvido, ya que se le quema la comida, que si deja el carro con la llave dentro del carro, que si sale, o sea, muchas cosas. Aumento de despistes y descuido, eso que acabo de decir, preocupación excesiva, la cosa más pequeña tal vez que no es un elemento para alta preocupación, nos preocupamos exageradamente, expectativas negativas, todo está mal, nada está bien, todo está difícil, y la rumiación mental, que es repetir pensamientos, situaciones que me ocurren y yo las repito mentalmente, es rumiando, repitiendo eso, y eso se vuelve como algo fijo, como estático en la mente, y no logro desprenderme de ese tipo de pensamiento. Pensamiento distorsionado, a lo mejor veo una cosa que de una manera, pero ya creo que de otra. Incremento de la duda y la confusión, tendencia a recordar lo desagradable, solo me centro en lo desagradable que me pasa, no puedo recordar algo bonito, algo interesante, no puedo mirarme, a mí misma no me puedo mirar como alguien que tiene cosas, que ha hecho cosas importantes, no, sino en la parte desagradable. Sobrevalorar pequeños detalles, cuando pasa algo yo lo puedo mirar mucho más grande de lo que eso implica porque estoy ansiosa y voy a sobrevalorar, voy a darle más importancia a eso de lo que eso requiere que se le dé. Interpreto posiblemente eventos. Por ejemplo, alguien me decía ayer en una consulta, mi papá está raro, no sé lo que le pasa, él no me trata igual. Y conversando y conversando y conversando, nos dimos cuenta que ella está tan ansiosa que ella ve a su papá que la está tratando de una manera y lo que está haciendo una interpretación errática, porque su papá también está pasando por una situación difícil, pero ella no puede ver eso, ella solo ve que él está difícil con ella, que está diferente. Yo le decía, habla con tu papá, siéntate, conversa, a ver qué es lo que pasa, porque a lo mejor él tiene una situación que tú no estás mirando y él tiene una carga también emocional fuerte. Y alto nivel de sospecha, prevención excesiva, o sea, nos volvemos hasta paranoicos a veces, con delirio de que algo siempre malo va a pasar y que tengo que estar cuidándome y preservándome. Y los bloqueos mentales, que son esas situaciones que no me dejan como mirar con claridad qué es lo que yo quiero, cómo voy a seguir. Importante, los síntomas pueden variar de acuerdo al nivel de ansiedad que tenemos. O es una ansiedad leve, una ansiedad moderada, o es una ansiedad severa, ya un cuadro, como decía, clínico.
Y tiene que ver con la intensificación. ¿Qué tanto me pasa eso? ¿Con qué tanta frecuencia me pasa eso a mí? Eso me pasa a cada momento o me pasa ocasionalmente. Entonces, todo eso es importante ver, que cuando tengo indicadores como estos, no pensemos toda que ya estamos en un cuadro de ansiedad clínico, sino que ahora si tengo todos estos indicadores que hemos nombrado, ya tengo que poner más atención, porque hasta buscar ayuda. Eh, pero si yo tengo indicadores, algunos indicadores de esto que me pasan, tengo que ver qué me está pasando y hacer cosas, como decía una de las compañeras, para ver cómo yo puedo reducir los niveles para no llegar a todo ese cuadro de ansiedad, ya típicamente clínico que se da cuando ya tenemos una ansiedad básicamente potenciada y sobre todo que la ansiedad se puede volver crónica. Ya vivimos con ella y ya es como nuestro día a día, nuestro vivir. Ya estoy ansiosa, ya no me puedo sentar a hacer 10 cosas. Yo estaba haciendo un entrenamiento de ansiedad hace poco que lo terminé. Y la experta decía que a veces estamos, por ejemplo, ella decía, miren qué fácil se instala la ansiedad. Estoy aquí en la computadora, pero estoy viendo el celular porque tengo que responderle a 10 personas. No, pero tengo este libro aquí, lo tengo que poner aquí porque me tengo que para llamar. Entonces, ella hablaba mucho del tema del multitasking. Y ella hablaba de eso, sobre todo con el tema de las mujeres, que nos han dicho toda la vida que somos tan poderosas y que somos tan grandiosas porque hacemos tantas cosas juntas a la vez. Y hemos llegado a creer que eso es un don y que eso es un talento nuestro. Y ella dice todo lo contrario. No es que tú no seas capaz de hacer varias cosas a la vez. Puede que un día tú hagas 2 o 3 cosas a la vez por un día, pero cuando tú te acostumbras y tú creas el hábito de tú estar haciendo 3 cosas a la vez, tú lo que haces es que te vas metiendo en un cuadro de ansiedad y tú vas creando las condiciones para estar ansiosa porque tú estás en 3 cosas. Entonces, no te enfoques en una, tiene que estar en las 3 para que el tiempo te dé. Tú estás acelerándote, tú estás produciendo cortisol, tú te está forzando, te está exponiendo a cuadros de ansiedad porque tú estás haciendo muchas cosas a la vez. Así es que la que pensamos, yo también lo he pensado muchas veces y tuve la teoría muy en mi mente de que eso era muy bueno y que eso era perfecto y que qué bueno que yo podía hacer 5 cosas a la vez hasta que yo fui descubriendo que no, no, eso no es lo más saludable, eso no es lo que no nos hace más bien. Entonces, el cerebro, para hablar de ansiedad hay que hablar del cerebro. Él lo habla, incluso lo nombra en algunos párrafos. Es una estructura extraordinariamente compleja, con diferentes áreas que desempeñan roles específicos en nuestras emociones, comportamientos y respuestas fisiológicas. Sabemos que el cerebro manda todas las señales, que si tenemos hambre, que si tenemos sed, que si tenemos que ir al baño, que si tenemos sueño, todas esas señales vienen, son funciones, ¿verdad? Enviadas a través del sistema nervioso central para que nuestro cuerpo desempeñe diferentes funciones y hagamos comportamiento, ¿verdad? Entonces, eh, dice que uno de los conceptos interesantes para comprender cómo manejamos el estrés y las emociones es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, y para hablar de ansiedad hay que hablar del cerebro reptiliano, es ese cerebro primitivo, ¿verdad? El que los expertos le llaman ese cerebro esa parte de esa zona del cerebro, que es decimos que hay 3 cerebros, se lo voy a explicar ahora, y dice que esa parte reptiliano, esa parte primitiva nuestra que está asegurando la supervivencia, que si se mueve algo yo me paro porque se movió algo y me asusté, que si suena un escándalo grande yo me paro porque qué fue lo que pasó. Entonces, es ese cerebro que me invita a estar alerta, a mirar, a darme cuenta, a estar pendiente. Entonces se llama reptiliano porque se relaciona mucho con el tema del concepto animal. La alerta, la parte salvaje de los animales que siempre está alerta. ¿Por qué los animales sienten muchas cosas cuando va a pasar algo natural? Porque ellos tienen muy desarrollada la parte del estado de alerta, de estar al acecho, me van a atacar, tengo que responder, tengo que estar listo ante esa situación. Entonces, por eso es como ese cerebro animal, ese cerebro primitivo que tenemos para estar alerta a todo lo que ocurre. Cuando estamos en niveles altos de ansiedad, ¿qué es lo que sucede? Que ese cerebro está súper activo. Y cuando ese cerebro está súper, porque estoy en alerta,
porque estoy tratando de, es el instinto que me mueve, la supervivencia. Cuando yo estoy muy ansiosa, ese cerebro se alerta. Entonces, ¿qué pasa? No es malo que se alerte, nos está dando una señal. Pero ¿qué sucede? Comienzan a desprenderse sustancias que nos van afectando el cuerpo y por eso comenzamos a sentir que tengo taquicardia, que se me están adormeciendo las manos, que me duele el pecho, que siento que me estoy ahogando, que no puedo respirar, es porque todo el sistema de ese cerebro se activa y envía señales al cuerpo, envía señales fisiológicas, biológicas del cuerpo que nos hacen reaccionar. Y cuando la ansiedad está muy potenciada, comenzamos a sentir todas estas cosas que ustedes decían, que yo siento que, ay, que si me estoy muriendo, que si me estoy ahogando, que si no puedo respirar, que si siento que me falta el aire, porque son las respuestas que tenemos a partir de cuando ese cerebro se pone en alerta. Entonces tenemos, así de manera gráfica, tenemos por ejemplo el reptiliano, que es en la parte del cerebro instintivo, que es la reacción. El neocórtex o cerebro racional, que es el que piensa, el que se analiza, es el que se detiene, ¿verdad? Y el sistema límbico o emocional, que es el que siente, tiene que ver con las emociones. Entonces, si vemos estas tres áreas, ¿verdad? Estas tres categorías, vamos a ver que el reptiliano está muy asociado aquí a la ansiedad, porque cuando yo estoy que pienso, que me siento, que sí, que me permito sentir, entonces yo estoy más en control. Cuando ese cerebro reptiliano se activa, pues yo estoy a millón. Entonces eso es lo que sucede y es lo que llaman hoy día el tema del famoso cortisol, que cuando yo me disparo, que cuando yo me pongo en alerta, y a todos nos pasa. ¿Quién va a evitar eso? No lo vamos a evitar, porque si pasa una noticia, yo ya estoy en alerta, ya mi cerebro se alerta, esa parte se alerta. Si me pasa algo, si oí una noticia que me impactó, me puede pasar a mí, o sea, hoy constantemente, más que nunca, ese cerebro se está activando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero nosotros humanamente todos tenemos momentos en que nos ponemos en alerta, en que nos asustamos, en que nos ponemos en modo peligro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué va a pasar? A todos nos pasa y a todos nos va a pasar. Eso es parte del camino, es parte de ser persona, de ser humano. Eso pasa. Entonces, yo ante quien también coloqué aquí los tres cerebros, que hoy muchos expertos hablan, el corazón. 40.000 neuronas es el único órgano del cuerpo que envía más información al cerebro de la que recibe. Entonces dice que el corazón le envía información, o sea, hay una conexión corazón-cerebro, ¿verdad? Y es lo que llama, o sea, llaman también estos tres cerebros. El intestino, que hoy día se habla del intestino. 500 millones de neuronas, por lo tanto, tu dieta influirá en tus pensamientos y en tus sentimientos. Por eso hablan del tema de la conexión cerebro y la microbiota intestinal, de cómo comemos, de cómo nos alimentamos, y se habla incluso, hay que hablan de que el intestino es el segundo cerebro, y por eso el tema de la comida también tiene mucho que ver con la ansiedad, que yo como, de que yo me estoy alimentando, de que yo me estoy nutriendo, me estoy llenando de azúcar, me estoy llenando de harinas, de comidas chatarra que me activan y que me afectan la microbiota. Por tanto, cuando hay una conexión cerebro-intestino, el cerebro manda sus señales también, se altera. ¿Por qué? Porque estoy comiendo de manera inadecuada. Y está el cerebro como tal, como órgano, el cerebro en sí, 66 millones de neuronas. Según tus pensamientos y emociones, las neuronas determinan funciones en diferentes sistemas del cuerpo. Es decir, según yo pienso, según yo estoy generando pensamientos que me cruzan, que van y vienen, yo estoy generando ¿qué? Yo estoy generando también que mis emociones se activen, se muevan. Si son emociones que me hacen bien, de calma, chévere, pero si son emociones que me activan, que me detonan, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, a todo no va a pasar, como le decía, a todo no va a ocurrir. Pero importante saber que por eso el tema de conocer todo esto para comenzar a tomar medidas y ver cómo yo me levanto, qué yo hago, qué yo estoy diciendo, qué yo estoy pensando, cómo yo estoy reaccionando, cómo yo manejo los conflictos que se me presentan. Yo estoy resolviendo las cosas que me están pasando, le estoy guardando, le estoy amontonando, porque todo eso tiene que ver con reacciones que luego voy a tener. Entonces el cerebro reptiliano, que incluye el tronco encefálico, que es la parte de aquí, es la parte más primitiva del cerebro humano. Su principal función es asegurar
nuestra supervivencia a través de respuestas instintivas como la lucha o la huida. Cuando me pasa algo, o lucho con eso o huyo, porque tengo miedo. Y hablar de ansiedad hay una palabra clave, una emoción clave que es el tema del miedo. El miedo. Cuando percibimos una amenaza, este sistema desencadena la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparando el cuerpo para reaccionar. Aunque esta respuesta es útil en situaciones de peligro inmediato, si se activa constantemente debido a estrés crónico, puede contribuir al desarrollo de trastornos como la ansiedad y la depresión. Es decir, que eso no va a pasar, que reaccionemos. Pero si constantemente yo vivo en huida o amenaza, imaginémonos la gente, ¿por qué hay tantos traumas? Una gente que vive, por ejemplo, desde la infancia sometida a dolor, a violencia, a abuso, a reacciones de los padres, abandono, a negligencia, ¿vive cómo? Vive en estado de alerta, vive. O una gente que le toca desde muy joven responsabilizarse de cosas que no le tocan. O tiene una pareja que tiene dificultad, o tiene un hijo con un problema. O tiene un trabajo muy estresante, una persona que la dirige, que le estresa, que todo eso te va generando un estado de alerta. Y tú vives a la defensiva, tú vives cuidándote en huida o en lucha, tú vives. Huida o lucha. Entonces, todo eso que va segregando tu cerebro, que se va a tu cuerpo, te va afectando y te va desarrollando cuadros de ansiedad. Según el estudio de Kessler en el 2005, los niveles de sostenido de estrés están directamente asociados con un mayor riesgo de padecer estas condiciones. Cuando el estrés en nuestra vida se acumula sin dar espacio para la recuperación, esta parte del cerebro puede mantener el cuerpo en un estado de alerta elevado, suprimiendo el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Es decir, que nuestro sistema inmunológico baja. Entonces, ¿quién toma poder? Toma poder el estrés, todos esos síntomas que sentimos, todo ese deterioro cognitivo, físico a todos los niveles. Madwen explica cómo este desequilibrio puede tener un impacto negativo no solo en nuestra salud física, sino también en la aparición de trastornos como la ansiedad también y la depresión. Fíjense cómo que van ocurriendo estos procesos. Entonces el cerebro reptiliano tiene dos formas de reaccionar. O ataca o huye. O ataca o huye. Esas son las maneras de responder. Entonces, la ansiedad como respuesta a la vida cotidiana, la ansiedad normal, por ejemplo, es una respuesta natural, que vamos a tener todo un poquito. La ansiedad es parte del día a día. Estamos moviendo, no hago aquí, voy allí, me tengo que trabajar, me tengo que mover, ahora voy a buscar a los niños. Esa es una ansiedad como cotidiana, es como un estado que vivimos y que podemos ir regulando y bajando dependiendo cómo actuemos. Si tuve un día agitado, un día inquieto, ¿qué hago? Pongo los pies en el piso, camino, hago una respiración, me doy un baño de agua fría o agua tibia, se me regulo. Ahora, cuando yo no logro regular ese estado y lo mantengo en tope, yo voy creando las bases para una ansiedad que ya no es normal, entre comillas, ya no es una ansiedad cotidiana, ya no es una ansiedad que realmente yo puedo manejar, ya se sale de los estándares y voy cayendo en un cuadro de ansiedad mucho más extremo, ya con todos los indicadores que hemos nombrado, que se han identificado, conductuales, físicos, de comportamiento, cognitivo, entonces vamos reaccionando. Entonces hay una triada importante en el tema de la ansiedad que es ansiedad, angustia y miedo. La ansiedad produce estados angustiosos. Y algo que yo aprendí en un libro que leí reciente es que en la ansiedad, ¿cómo se manifiesta? Estamos siempre inquietos, hiperactivos. Hay movimiento. La angustia se maneja internamente. Estoy angustiada, pero no hablo. Estoy en silencio y me estoy reprimiendo. Y tengo esa angustia por dentro que me está lacerando, pero lo guardo y no digo nada. O solo respiro. Entonces, la ansiedad es muy notoria. Hacemos gestos, movimientos, tenemos signos de movimientos corporales, miradas, caminos rápidos, me muevo. La angustia es internamente que la sostenemos. Entonces, entre esas dos amiguitas, que es la angustia y la ansiedad, está el miedo como un protagonista. Porque ¿por qué surge la ansiedad? Porque tengo miedo a lo que me va a pasar, a lo que se va a dar, cómo lo voy a hacer, si entro a un trabajo nuevo, que si mi hijo va a reaccionar, que si mi pareja va a reaccionar, que si voy a poder hacerlo, que si me va a dar tiempo. Es un miedo a lo que yo
creo que va a pasar. Y es un miedo que muchas veces está aquí, en la mente, que no es real, que si tomo una decisión que va a pasar, entonces se instala ese miedo y entonces ahí voy yo manifestando la ansiedad y la angustia internamente, que la angustia es un componente clave de los cuadros de ansiedad. O sea, algunos tipos de trastornos de ansiedad que pueden existir, la agorafobia, que es un temor a los espacios abiertos, a estar en espacios abiertos, el trastorno de ansiedad debido a una afectación médica. Hay gente que puede tener una condición de salud y puede desarrollar una ansiedad por temor a qué le va a pasar, cómo va a ser este proceso, me voy a morir, qué va a suceder. Hay gente que desarrolla ese tipo de ansiedad. Por eso no quiero tratar este tema como de manera así como tan superficial, porque este es un tema muy profundo. No todas las categorías de ansiedad son tan fáciles de manejar. No podemos estar pensando que puedo manejarla por mí misma cuando tengo una ansiedad con una categoría que necesito ver a un profesional que me mire y me ayude a ver los indicadores y ver qué es lo que yo puedo hacer. Este es un tema muy profundo que deja sus estragos, que así como podemos manejar una ansiedad, irla controlar, no me gusta mucho la palabra controlando, no controlamos nada, dice una autora que yo leí ahora, sino que podemos ir gestionando la ansiedad. Pero cuando yo tengo una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, que todo me da ansiedad, que todo me irrita, que todo ya es una ansiedad, un trastorno. No es lo mismo tener una ansiedad normal, cotidiana, que un trastorno de ansiedad. Es una categorización que tiene unos indicadores que hay que poner mucha atención. El trastorno de ataque de pánico, que ya cuando la gente somatiza tanto la ansiedad, que ya el famoso, la sudoración, el temblor, el dolor en el pecho, que siento que me falta el aire, que me voy a morir, que creo que me está dando un ataque al corazón, y es un cuadro de ataque de pánico, que también es un cuadro muy delicado, que si la gente no sabe lo que tiene, cree que se va a morir, cree que se va a morir. El mutismo selectivo, cuando yo decido, eso pasa más con los niños, cuando yo decido guardar lo que siento, pero yo soy selectiva, con quién yo hablo esto y con quién no lo hablo, cómo, cómo me manifiesto o cómo no me manifiesto. Entonces voy haciendo como un mutismo como una manera de yo guardar, de callar, de inhibirme ante una situación que me esté pasando y puedo elegir a lo mejor expresarlo en un momento, pero en otro momento no. El trastorno de ansiedad por separación, cuánta gente que se separa de vínculos, sobre todo en vínculos de pareja, o que un hijo se va, o ciertas cosas que suceden y da un trastorno. Ocurre un trastorno de ansiedad básicamente por el tema de una separación, porque tengo que adaptarme, tengo que vivir ese duelo, tengo que vivir ese proceso y no estoy en condiciones de aceptar y vivir esa experiencia. La ansiedad social o fobia social, gente que se mete en su mundo y que vemos mucha gente a veces que no es que no quiere hablar, no es que no quiere salir del cuarto, es que a lo mejor está en un cuadro de ansiedad social y no quiere, no tiene fuerza, no quiere conectarse con nadie, no quiere conectarse con la gente, no quiere estar afuera, que la gente lo vea o conectar con el medio que le rodea. Y muchos tipos de fobia, que hay muchísimas categorías de fobia que habría que hacer otro tema solamente para las fobias. Y hay un trastorno de ansiedad inducido por el consumo de sustancias adictivas, que tiene como consecuencia, cuando yo experimento el uso de algo adictivo y no lo tengo, me puede dar un cuadro de ansiedad, porque ya mi cerebro, mi cuerpo está demandando volver, volver a eso que es lo que me calma y me anestesia. Y los indicadores de alerta, siente que te preocupa, estos indicadores son importantes que lo veamos. Siente que te preocupas demasiado y esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones, tus otros aspectos de tu vida. Una alta preocupación, hay que ponerle atención. Tu miedo, preocupación o ansiedad te generan angustia y son difíciles de manejar, de tu poder gestionar cuando tú sabes que tú tienes un miedo, una preocupación, que tú sientes que tú no puedes manejar eso. Te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas ilícitas, o tienes otros problemas de salud mental además de la ansiedad, que se te puede conjugar la ansiedad con un cuadro de depresión, con un trastorno bipolar, con muchas otras situaciones que esté viviendo la persona. Y cuando cohabitan, incluso la ansiedad muchas veces es el producto de otro cuadro de salud mental que te ocasiona ansiedad. ¿Cree que tu ansiedad podría estar relacionada con un problema de salud física?
tienes una situación, hay gente que tiene sintomatología física y a veces hay gente que tiene mucho dolor y que no puede manejar ese dolor físico. Entonces entra en cuadro de ansiedad porque no sabe qué hacer, porque busca alternativa y no sabe cómo responder a eso. Entonces entra en un cuadro de ansiedad porque no siente que no puede manejar lo que le pasa. Pasa mucho en los pacientes de cáncer, gente que tiene dolores que a veces son inmanejables, y otras situaciones que no tiene que ser un cáncer, que tú sientes que tú no puedes manejar la situación. Y si tienes pensamientos o conductas suicidas, también es un cuadro a observar. Estos son indicadores de alerta. Si esto me pasa, si esto me ocurre, necesito buscar ayuda. Algunos ejemplos de problemas médicos que pueden ser relacionados con ansiedad son los siguientes: enfermedades cardíacas, o sea, si tengo un problema cardíaco, no solamente el problema físicamente, sino que creo que me voy a morir, que qué es lo que me va a pasar, o sea, también la parte emocional, cognitiva, relación al problema también tiene un impacto. La diabetes, que tiene mucho deterioro a nivel de todo el cuerpo. Los problemas de tiroides, que tienen que ver con el tema de la tiroides, que es la glándula que regula el metabolismo del cuerpo, tiene muchísimo que ver con las emociones y podemos tener estado ansioso, estado de mucha pasividad, dependiendo del cuadro de tiroides. Trastornos respiratorios como asma, un estado de asma crónico o una situación de asma que te asuste, que tú sientas que te puedes morir, que tú no puedes con eso que te pasa también. Mal uso de medicamentos o abstinencia de un medicamento. Eh, a veces la gente lamentablemente no automedicamos o estamos en un tratamiento médico, sobre todo medicamentos psiquiátricos, dígase, y la gente lo toma hoy, pero no lo toma mañana, sabiendo que el cerebro, la química del cerebro va captando la asimilación de ese medicamento. Si yo no lo tomo de manera organizada, me puede crear un efecto secundario. Lo crean de todos modos, pero si me lo tomo de manera desordenada, hoy sí, mañana no, yo puedo tener una reacción también de ansiedad. El dolor crónico, también, como el colon irritable. Mucha gente que sufren de colon irritable pueden tener también reacciones de ansiedad porque es un cuadro que está muy asociado a la ansiedad y a los temas emocionales. Y tumores poco frecuentes que producen hormonas de reacción, de lucha o de huir. Hay gente que con tumoración, sobre todo a nivel del cerebro, puede tener reacciones también porque le afecta áreas del cerebro también. O sea, son temas. Bueno, es bueno saberlo, es bueno conocerlo para saber. Algunos factores de riesgo para tener cuadros de ansiedad: trauma, cosas que no hemos resuelto, situaciones que están ahí guardadas, que no sé por qué me asusto y me despierto de noche, ansiosa, a lo mejor tengo algo de 20 años que no he resuelto. No sabemos. Estrés debido a una enfermedad que me esté pasando, acumulación de estrés. Y es muy importante eso de la acumulación del estrés porque a veces nos jugamos con el estrés. Ay, no, mira, yo estoy estresada, yo estoy inquieta, pero hago mil cosas, pero no me detengo a ver, no me detengo a detenerme. Entonces, cuando vamos haciéndole como que no nos estamos presentes para esas cosas, podemos desarrollar cuadros de ansiedad. La personalidad, ¿cómo somos nosotros? Somos personas que nos expresamos, somos personas que estamos muy reprimiendo lo que sentimos, somos muy hiperactivos, muy inquietos. ¿Cómo somos? Nuestra personalidad influye muchísimo también en cómo desarrollamos situaciones a nivel de la salud mental. Otros trastornos de salud mental, como decía ahorita, que se pueden combinar con el tema de la ansiedad, o que la ansiedad puede ser parte de esos cuadros también de salud mental. Tener asuntos de genética, familiares consanguíneos, situaciones donde la genética juega un papel también con el tema de la ansiedad. Y no solamente porque lo heredemos por genética. Cuando usted se cría al lado de personas que tienen muchos niveles de ansiedad, usted niño o niña, que usted aprende. Usted aprende que eso es un modelo normal. Mi mamá era rápida, siempre andaba acelerada. Mi papá, mis hermanos. Yo aprendo que eso es una conducta normal. Y yo puedo crecer con comportamiento aprendido de mi entorno familiar, pensando que eso es prácticamente normal, que eso está bien. Complicaciones. El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado, también puede llevar a empeorar otras afecciones mentales y físicas como la siguiente. La depresión, una persona con depresión
puede eh, tener concomitantemente un cuadro de ansiedad. Ya lo había dicho, abuso de sustancias adictivas, problema para dormir, la gente que tiene problemas para dormir, los famosos cuadros de insomnio, a veces tenemos problemitas, pero a veces tenemos un cuadro de insomnio, ya un cuadro, ya crónico. Cuando no dormimos, cuando ese cerebro no descansa, cuando no logramos relajarnos, estamos en alerta todo el tiempo. Ese cerebro reptiliano está atento a lo que va a pasar, en alerta. Problemas digestivos e intestinales, aislamiento social, cuando vivimos en el aislamiento, cuando vivimos sin contacto, sin comunicarnos, sin socializar, sin compartir, que nos metemos en nuestro mundo, problemas laborales, problemas de estudios, gente que se estresa mucho estudiando, gente que tiene mucho estrés en el trabajo y la mala calidad de vida. O sea que a final de cuentas, todo esto que estamos aprendiendo hoy nos sirve para prevenir y para ver cómo estamos. Algunas conclusiones, bueno, yo coloqué muchos aspectos eh, que yo logré colocar desde mi experiencia como terapeuta y también las conclusiones del libro, que él decía al final, bueno, el impacto de nuestro estilo de vida para generar la ansiedad, el poder de los pensamientos, lo que estamos pensando, empezar a convivir con la ansiedad, importante, me pasa, tengo que aprender a convivir con eso y ver cómo voy a lidiar con eso. No es pelearme con ella, es amistarme con ella. La importancia de actuar ante los síntomas, alerta. El manejo de la parte mental, diferenciar lo imaginario de lo real. Lo que yo me estoy imaginando, que mucha parte de los cuadros de ansiedad es imaginario, no ha pasado, no ha sucedido. Es, como dice Pilar Sordo, es una fuga del presente o una fuga del pasado. Estoy peleándome con el presente. Es como una ansiedad de pasado o de futuro que tengo. Pasado o futuro. Batiéndome en eso emocionalmente. Cuando accionas, minimiza los síntomas. Cuando te pones a hacer cosas que te ayudan. Alguien decía ahorita, cuando yo me siento así, me paro y camino. Diferenciar la ansiedad de otras enfermedades, de que si tengo un cuadro de ansiedad, tengo que ver que médicamente no tengo otras cosas que estoy suponiendo que tengo, sino que tengo un cuadro de ansiedad. Escucha lo que la ansiedad quiere decirte. Muchas veces cuando estamos en qué es lo que me pasa, qué es lo que estoy sintiendo, por qué me siento así, qué es lo que esto me está diciendo. Conocer la ansiedad me permite conocerme y transformar el estilo de vida. Y elegir solo la medicación y la evitación te pueden limitar. Cuando eliges solo, me medico para la ansiedad o evito, son dos extremos. O me medico para anestesiarme o también le evito. Yo no hablo de eso, yo no toco ese tema, yo nada de eso. Entonces estoy evitando. Entonces, desde mi punto de vista como terapeuta, finalmente, la prevención también, trabajar trauma, duelos, conflictos, heridas y eventos que no hemos resuelto. Previene la ansiedad. Estar alerta ante los indicadores emocionales, físicos y conductuales. Estar presente con eso. Fortalecer tu autoconocimiento y tu compromiso contigo. Mientras más te conoces, mientras más sabes cómo tú eres, cómo tú reaccionas, qué es lo que tú sientes, qué es lo que te pasa, cómo eres tú como persona, que tú te cargas con los demás, que no te cargas, que si te pasa una cosita chiquitita que así ya tú pasas la noche entera y no duermes, ¿cómo eres tú? Mientras más te conoces, más te trabajas para prevenir la ansiedad. El autocuidado integral, integral cuando cuido mis emociones, cuido mis pensamientos, cuido cómo, cuido mi cuerpo físico, todo lo que tiene que ver con, por eso yo hago mucho énfasis en que no cuidemos, en que no somos solamente máquinas para producir y trabajar, necesitamos cuidarnos, necesitamos mirar cómo estamos. El tema de las multitareas, ya lo había dicho, no es un elogio, no es un plus, es una desventaja para el tema de la ansiedad. Observar los niveles de estrés, cuando estoy estresada, cómo que estoy, qué tan estresada estoy, cuántos días tengo así, cuántas semanas tengo que no puedo parar. Observar el diálogo interno, cómo me hablo, qué estoy diciendo, qué estoy pensando, qué cosas estoy creando en mi mente que ni siquiera existen. La ansiedad cotidiana no es lo mismo que un trastorno de ansiedad. Dependiendo de los síntomas, la frecuencia y el tiempo, duración o impacto en la vida de la persona, se requiere evaluar el nivel de ansiedad
para establecer un diagnóstico clínico y proceder a implementar el abordaje pertinente. Y es importante buscar ayuda. Cuando yo siento que yo tengo un cuadro de sintomatología, que a veces no tiene que ser ansiedad, que yo no sé cómo se llama eso que me está pasando, pues posiblemente yo necesito buscar ayuda. Así que esto es un poco un resumen del libro, algunas ideas mías que le he colocado para complementar el tema, porque realmente el autor habla mucho de su historia personal, bajo su propia lupa, bajo su propia mirada, y este tema es mucho más que eso, ¿ok? Muchas gracias, mujeres.